Un soldado norteamericano intentará sobrevivir un brutal combate en medio de la Segunda Guerra, aunque sus superiores creen que solo es su instinto de batalla. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión cuando callan las trompetas. Agosto 1944. La Segunda Guerra Mundial ya estaba asegurada. París era liberada tras 4 años de lucha contra los alemanes. Después de los desembarcos en Normandía, las fuerzas aliadas se abrieron camino hacia el norte de Europa y obligaron al ejército alemán a volver a su país. Sin embargo, cuando llegaron a la frontera alemana, sus esperanzas de regresar a casa empezaron a desaparecer, a saber que todavía faltaba mucho por combatir. Noviembre de 1944. Frontera de Bélgica y Alemania. La película comienza con un soldado norteamericano llamado David, llevando a su compañero Bobby que está malherido por el bosque. Momentos después ambos se detienen a descansar, y David le comparte un cigarrillo. Bobby luego le pide que continúe solo ya que no puede más. Además sabe que se está muriendo por los ataques que tuvo en combate. David quiere hacer un nuevo intento, pero su compañero empieza a llorar pidiéndole que se detenga, y luego le pide que lo liquide para que no sufra más. 28ª División de Infantería, Hospital de Campaña. David llega a su base y observa a su alrededor al personal médico auxiliando a los heridos. Un militar le dice que el capitán Pritchett estaba buscando soldados de su pelotón. En eso los ataques vuelven a empezar y se cubren. En el vehículo camino al puesto de mando hablan sobre la guerra y los fallecidos tras el ataque. Además, el militar le dice que los soldados no son valorados y los terminará matando poco a poco, porque a los altos mandos no les importa el batallón. David llega donde Pritchett y le informa que es el único sobreviviente de su batallón. El soldado que está con ellos empieza a discutir con David al ver su manera de responder, por lo que el capitán le pide que salga un momento, para luego informarle a David que será el jefe del nuevo pelotón. Además le informa que fue ascendido a sargento. David no está de acuerdo con esa decisión, pero no puede negarse ya que son órdenes de su superior. Como último recurso pide permiso porque tiene crisis nerviosa. El capitán se lo niega porque necesitan hombres, y le ordena que se reúna con su pelotón más tarde. Un militar luego lo alcanza y le dice que ya sabe de su ascenso. Además le parece muy extraño que haya sido el único que ha sobrevivido. David no le hace caso y recoge unas botas, y mientras se las coloca el militar le dice que no permitirá que esta vez se quede atrás. Además le advierte que si deja a alguno de su nueva compañía morir acabará con él. Un grupo de soldados luego conversan sobre la guerra, y luego aparece David para decirles que los muros que ven son para detener los tanques. Además les informa que deberán seguir sus órdenes. En el bosque el escuadrón empieza a avanzar sigilosamente, vigilando que no esté cerca el enemigo. David les indica que tienen que llegar hasta una colina, y cuando estén en las trincheras los alemanes estarán a una distancia corta, por lo que deben mantener en todo momento la cabeza fría. Luego empieza a llevar uno por uno, comenzando por Sanderson. Ambos avanzan por el bosque, y logran llegar a las trincheras donde se encuentran al enfermero. Este les informa que los tanques y los cañones alemanes los atacan continuamente. Momentos después David se va y Sanderson se queda con el militar. Este le explica su función en las trincheras y las contraseñas que usan para diferenciar al enemigo, dándole finalmente la bienvenida a ese lugar. Por la noche Sanderson coge por primera vez un cigarrillo y escucha varios disparos. Al día siguiente el pelotón está en el bosque patrullando para descubrir las posiciones alemanas. David envía a Sanderson al frente y él se pone en medio del escuadrón. Momentos después 2 soldados le informan a David que perdieron a Sanderson. El sargento solo les dice que esperen a que vuelva. Sanderson se da cuenta que está solo. Al escuchar un ruido y ver un grupo de alemanes se esconde rápidamente. El enemigo se detiene cerca de él y luego continúa su camino. David ordena al escuadrón irse del lugar porque están a merced de que los descubran. Sin embargo, varios se niegan abandonando a Sanderson. En eso aparece el soldado y David ordena que continúen. Más tarde los soldados comen su ración, pero Sanderson se niega a hacerlo. David le dice que tiene que comer porque no saben cuándo será su siguiente ración. Además les cuenta que antes que ellos estaba en un pelotón donde todos murieron, por lo que supone que todos ellos también caerán y serán reemplazados por otros. Con esto también les da a entender que una comida caliente es muy importante. Finalmente les dice que si los están atendiendo bien es porque pronto les van a ordenar atacar. Cuando David se va, sus compañeros se preocupan, mientras el soldado Buster piensa que solo los quiere asustar.
Lucas luego conversa con David sobre lo que sucedió un día antes, ya que no le parece haber puesto un soldado a la cabeza refiriéndose a Sanderson. David se justifica diciendo que lo hizo para que tengan experiencia. Además le dice que si necesita alguna ayuda lo hará, a menos que sea algo que ponga en peligro su vida. Saliendo, el médico le dice a David que nunca se arriesgará por él ya que escuchó la conversación. Un militar luego le comenta a Sanderson que cree que todos morirán, ya que David lo iba a dejar abandonado en el bosque. Momentos después, el escuadrón en fila se preparan para ir al ataque, y algunos dan unas plegarias antes de partir. Momentos después avanzan preocupados por el bosque, sin darse cuenta que los alemanes han dejado numerosos explosivos en el suelo. Al pisarlos, estos se activan. El enemigo se da cuenta y empieza a atacarlos. Los soldados empiezan a avanzar con más rapidez pisando varias minas. Sanderson sale volando y observa desesperado cómo los soldados mueren a su alrededor. Luego se incorpora y sigue corriendo. David ordena que sigan avanzando, pero al ver que están en desventaja ordena la retirada. Sanderson aún está vivo y grita descontrolado mientras busca la trinchera. Más tarde los sobrevivientes se reúnen en un área segura. Pritchett le dice a David que intentarán otro ataque porque deben tomar un puente y defenderlo. Sin embargo, la única ruta es la de los cañones, por lo que está seguro que muchos más hombres morirán. Además le promete que si acaba con los cañones le concederá inmediatamente el permiso. David está contento porque sabe que si cumple la orden saldrá de ahí. Momentos después el escuadrón vuelve a avanzar por el bosque. Sin embargo, más soldados resultan heridos y liquidados. Aún así logran llegar al puente, pero el problema es que los alemanes siguen acabando con ellos. Pritchett llama al alto mando y pide permiso para retirarse, pero se lo niegan y le ordenan que sigan defendiendo el puente. Lucas, muy asustado, se esconde debajo del puente. Uno de los sargentos le ordena que salga, pero este no le hace caso. Por otro lado, David con su escuadrón se organizan para atacar los cañones, mientras los alemanes siguen bombardeando. El sargento le informa a Pritchett lo que pasó con Lucas y este lo pone a cargo. En eso una bomba cae directamente donde se escondía Pritchett, dejándolo malherido. Un soldado del pelotón de David empieza a disparar liquidando a varios alemanes. Luego le siguen los demás. El enemigo mueve el cañón y hace el primer disparo. Baxter, que está con el lanzallamas, se niega a salir. Sin embargo, luego obedece la orden. El problema es que sale descontrolado intentando escapar. David, al ver que no le hace caso, le dispara y este se prende en llamas. Luego ordena a Sanderson que entre con el lanzallamas. Este obedece mientras los demás lo ayudan aniquilando a los alemanes restantes, destruyendo finalmente los cañones. Pritchett se entera que David cumplió su misión. Los soldados ayudan a los heridos y sacan las placas de los fallecidos, entregándoselos a Lucas. En eso un militar observa que se acercan los tanques alemanes. Rápidamente buscan un lugar para protegerse. Sin embargo, terminan retirándose y en el camino muchos mueren. El pelotón de David se entera de los tanques, por lo que rápidamente corren hacia el bosque. Los alemanes empiezan a perseguirlos y terminan hiriendo uno de ellos. Sanderson con su compañero intentan ayudarlo. Sin embargo, luego se enteran que el soldado está muerto. Mientras continúan huyendo, uno de ellos se desvía, y los alemanes terminan capturándolo. En la base llega el alto mando, y le informan a Pritchett que lo reemplazarán por otro capitán porque está malherido. Un soldado luego le cuestiona a David porque solo un hombre de su escuadrón sobrevivió. Además, todos saben del permiso que pidió para retirarse. Sin embargo, eso ya no se podrá porque el capitán fue retirado de la misión. David lo escucha y se va al sentirse incómodo. Momentos después, el alto mando llega y pregunta por Lucas. En eso ven que se acerca y le preguntan por la situación de su pelotón. Sin embargo, el teniente llega descontrolado, por lo que terminan sujetándolo y se lo llevan. David recoge los collares y se los da de mala gana al alto mando. Este, al ver su actitud, le dice que se presente en su puesto de mando de inmediato. Y en el lugar, el alto mando le lee una carta que escribió el capitán Pritchett después de ascenderlo, donde le propone que sea jefe del pelotón, por lo que inmediatamente le da el ascenso a pesar que David no está de acuerdo. Otro teniente luego le dice que reúna su pelotón porque lanzarán otro ataque. En el bosque, David es llamado por Lucas, y como este no le hace caso, lo insulta y ambos terminan peleando. Y en el suelo, David le dice que acabó con su compañero porque estaba huyendo. Además, al día siguiente volverán a atacar y tal vez todos mueran. Por la noche, David se junta con su pelotón y propone atacar en ese momento a los tanques, ya que si esperan hasta el día siguiente serán liquidados. Su compañero le dice que no lo aprobarán, por lo que tendrán que hacerlo solos. Los demás empiezan a dudar en acompañarlo porque piensan que también acabará con ellos.
tal como lo hizo con su compañero. Sanderson menciona que tuvo una razón para acabar con Baxter, por lo que todos aceptan acompañarlo. David luego les asegura que nadie morirá, y les da las pautas de cómo atacarán por el bosque. A rato llegan a ese lugar e intentan buscar minas en el suelo. David encuentra una y la desactiva. Luego da la señal para que cada uno de ellos avance sigilosamente. Mientras sigue avanzando empieza a cortar el alambre. Y cuando llega al final revisa que todo esté bien para que pasen los demás. Al día siguiente el tanque enemigo comienza a atacar. Además hay varios vehículos alemanes. David corre tras uno de ellos y deja una bomba. Momentos después el camión llega a su destino y termina estallando. Los soldados rápidamente comienzan a atacar derribando a varios alemanes y sus tanques. Entre los disparos logran herir a David. Sanderson lo ve y se lo lleva cargando a la base, pero este pierde mucha sangre y muere encima de él. 3 meses después del combate, los aliados tomaron el bosque de Jürgen. Más de 24.000 soldados murieron o fueron heridos en batalla. La batalla del Bulge empezó días después, haciendo que la batalla de Jürgen quedara en el olvido, dando por finalizada la película.